Es tiempo de mirar hacia Asia en France 24. Soy Julián Ramírez Castro, en el lugar de Paula Jiménez Correa. Empieza Así es Asia y de estos temas hablaremos hoy. Hormuz bajo llave. El cierre de facto del estratégico estrecho amenaza con asfixiar a Asia, con el 80% de su energía en juego por la guerra en Irán. ¿Estamos ante el colapso del gigante asiático o ante una oportunidad para las alternativas energéticas? Lo veremos. De otro lado, Corea del Norte y Rusia refuerzan su alianza militar tras homenajear a sus soldados caídos en Ucrania. El acuerdo de defensa mutua firmado en 2024 enciende las alarmas internacionales, pero ¿cuál es el alcance real de esta unión? Y Samsung se enfrenta a la amenaza de una huelga histórica. 18 días de paralización por demandas salariales en el corazón de Corea del Sur. ¿Podría este conflicto agravar la escasez global de chips y frenar la carrera por la inteligencia artificial? Lo veremos. Empezamos en el estrecho de Hormuz, donde la asfixia energética sobre el continente asiático se agrava con el paso de las semanas. La falta de confianza en un cese al fuego estable entre Irán, Estados Unidos e Israel ha convertido este cuello de botella marítimo en una volátil zona de guerra. De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía, el 80% del petróleo que cruza estas aguas tiene como destino los mercados asiáticos. Hormuz es el cordón umbilical que transporta el crudo de países como los Emiratos Árabes y Qatar, y crucialmente el gas natural licuado de Qatar, que es vital para mantener encendida la red eléctrica regional. La tensión alcanza niveles críticos en el sudeste asiático, especialmente en India, en Corea del Sur, Pakistán y por supuesto Bangladesh, naciones con una vulnerabilidad extrema por su dependencia de los combustibles fósiles. Para analizar el impacto que esta situación tendrá en los mercados energéticos asiáticos y en la frenada transición hacia la descarbonización, hablamos previamente con Fernando Pedrosa, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, a quien le consultamos sobre las perspectivas cercanas de la región en materia energética. Bueno, con la crisis entre Irán y Estados Unidos, China tiene problemas de provisión, obviamente, y tiene problemas que los puede resolver. Para responder concretamente, yo diría que no afecta a las políticas chinas de descarbonización, sino que esas políticas ya tienen algunos problemas más allá de Hormuz. Entonces te diría que hay problemas estructurales que pueden ser agravados coyunturalmente por la crisis de Hormuz, pero que en realidad tienen motivaciones más profundas que esas. Con respecto a la descarbonización, la energía eólica, la energía solar, que eso no es como la energía, como el petróleo, no es que se ponen en un camión y se llevan a otro lugar. Requieren una infraestructura muy importante, cables de alta tensión, generalmente lo eólico y lo solar están en lugares despoblados, muy amplios, lejos de las grandes urbes. Entonces requieren una infraestructura muy importante. Es decir, ahí hace falta, además de una decisión política de bajar las emisiones, de cambiar el modo de producción, hace falta una inversión económica muy importante que los países hoy están dudando de hacer también porque no tienen garantías estrictas de los resultados. También le preguntamos sobre el panorama de China, el mayor poseedor de tierras raras. ¿Se podría pasar de la dependencia por el petróleo árabe a la dependencia por la tecnología china? Bueno, con respecto a esto, yo diría que Asia es un continente muy grande, con múltiples diversidades, con grandes potencias como la India también, o potencias emergentes importantes como Indonesia, sin contar el resto de Asia no oriental. Me parece que es difícil que haya una dependencia de China, pero sí China tiene una política muy puntual hacia algunos países donde quiere obtener este tipo de minerales y algunos otros. Por ejemplo, Myanmar. Esta semana, la anterior, hay una política muy fuerte de China de intervención en la dinámica política interna de Myanmar para garantizarse la provisión de diversos minerales. Entonces yo te diría que vamos a ver una política más agresiva de China, ¿no? Esto no quiere decir militarmente, obviamente, ¿no? Pero una política más agresiva para seguir garantizando ser el que tiene el dominio de los lugares donde hay tierras raras, minerales muy específicos, pero también, como siempre, para otras vías económicas que tienen que ver también con que estos países compren los productos chinos. Y la próxima cumbre de países de ASEAN está prevista para el 7 de mayo en Filipinas. ¿Veremos una respuesta solidaria del sudeste asiático o cada país responderá según sus intereses? A ver, ASEAN no es la Unión Europea. ASEAN es una suma de individualidades. Cada país está
cuidando sus intereses y utiliza ASEAN para potenciar su situación. Entonces, si lo que uno espera es encontrar respuestas únicas, sólidas, estrategias homogéneas, eso no va a ocurrir. Los países de ASEAN tienen grandes diferencias políticas, estratégicas, geopolíticas. Tenemos países comunistas, países que son radicales islámicos, como el sultanato de Brunei. Tenemos golpes militares, países con golpes militares como Myanmar, o países con dictaduras civiles, aliados a Estados Unidos. Yo te diría que vamos a intentar, como siempre, vamos a observar como siempre un intento de funcionar conjuntamente, pero detrás de la cortina cada uno busca sus propios intereses en un momento además donde todo el mundo funciona así, donde ya no hay grandes bloques comerciales sólidos, donde las organizaciones internacionales tipo la ONU o cualquier otra están en crisis, así que no hay por qué esperar que ASEAN sea diferente. En medio de esta crisis en Hormuz, le consultamos qué relevancia adquiere el estrecho de Malaca en Indonesia ante este nuevo mapa geopolítico y económico. Malaca ya es importante, ya es muy, muy importante, por ahí pasa gran parte del comercio internacional. Lo que te diría frente a tu pregunta puntual es que lo que se va a valorar más en el futuro es la capacidad, la seguridad en la provisión. Y Malaca y toda esa zona es una zona muy conflictiva, muy cerca, bueno, hablamos del mar de China meridional, los conflictos que hay ahí entre los diferentes países, hay conflictos bélicos. China y Vietnam están disputando con muertos, Filipinas con China. Yo te diría que toda esa región es trascendente geopolíticamente, no puede pasar lo que pasó en Hormuz ahí, porque sería un desastre para la economía mundial. Pero me parece que se van a empezar a hacer más importantes quizás lugares como América Latina, que tienen provisión sin conflictos, por lo menos por ahora, ¿no? Entonces, es la tranquilidad del suministro lo que va a dar ventajas. En otros temas, en un nuevo símbolo de su alianza militar, Corea del Norte inauguró un museo memorial en honor a sus soldados caídos mientras combatían junto a fuerzas rusas en la guerra de Ucrania. Corea del Norte envió miles de soldados para combatir en la región rusa de Kursk, según reportes internacionales, a cambio del envío de tropas y municiones. Pyongyang ha recibido asistencia económica y tecnológica militar de Rusia, según evaluaciones de inteligencia surcoreana. Samuel Salgado tiene los detalles. El líder norcoreano Kim Jong-un inaugura en Pyongyang el Museo Memorial de las Hazañas de Combate en Operaciones Militares en el Extranjero. El evento no es un protocolo más, es la formalización de una alianza bélica sin precedentes. En la tribuna de honor, el respaldo del Kremlin es total. Están presentes el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, y el presidente del Parlamento. Las imágenes de la televisión estatal rompen con la rigidez habitual. Muestran a un Kim Jong-un afectuoso, abrazando a sus soldados y dándoles palmaditas en señal de aliento. El líder supremo, tradicionalmente adorado como una deidad distante, desciende de su percibida visión de divinidad para realizar un acto terrenal. Entierra con sus propias manos los restos de los soldados norcoreanos caídos en combate. Los militares perdieron la vida en la región rusa de Kursk, defendiendo el territorio de su aliado tras la incursión ucraniana de 2024. Kim busca elevar a estas tropas al estatus de mártires, convirtiendo el despliegue en Rusia en el máximo símbolo de sacrificio y lealtad. Según inteligencia surcoreana y reportes de Reuters, Corea del Norte envió cerca de 14.000 soldados y se estima que más de 6.000 de ellos ya han muerto en el frente. El Kremlin, ante esto, responde con una gratitud que trasciende la diplomacia. Estimado camarada Kim Jong-un, la estrecha amistad entre Rusia y la República Popular Democrática de Corea se encuentra en un nivel excepcionalmente alto. Quisiera agradecerle una vez más la cordial bienvenida que, como es tradición, recibe la delegación rusa en Pyongyang. Tras el discurso, Kim Jong-un reafirma que su apoyo a la soberanía rusa será total y permanente. Este memorial es de facto el reconocimiento público más explícito de la participación directa de tropas norcoreanas en la guerra de Ucrania. El fortalecimiento de este eje militar, que incluye el intercambio de municiones por tecnología de punta, mantiene en vilo a la comunidad internacional. El riesgo es doble. Mientras los soldados de Kim mueren en Europa, la Agencia Nuclear de la ONU advierte de que el potencial atómico de Corea del Norte ha experimentado un aumento muy significativo.
El precio de la ayuda a Moscú se está pagando en uranio y misiles. Y seguimos en la península coreana porque Samsung podría enfrentarse a una crisis importante en su división de semiconductores debido a una huelga de trabajadores en Corea del Sur. El conflicto laboral centrado en demandas salariales y mejoras laborales amenaza con afectar la producción de chips, un sector clave para la compañía y para el mercado tecnológico global. Las estimaciones apuntan a pérdidas que podrían alcanzar los 20.000 millones de dólares si la situación se prolonga. El impacto preocupa especialmente porque los semiconductores de Samsung son fundamentales para dispositivos electrónicos, automóviles y el desarrollo de la inteligencia artificial. Compañeros, hemos pasado de 6.000 a 75.000 miembros en solo 6 meses. Nos hemos convertido en el sindicato mayoritario de Samsung Electronics. Llevar este chaleco también significa que ya no nos esconderemos. El poder para cambiar Samsung Electronics reside en la participación de ustedes, los miembros del sindicato. Y ahora repasamos otras noticias de la región que han marcado la última semana. E iniciamos en India porque el multimillonario indio Anand Ambani, miembro de la familia más acaudalada de ese país, propuso recibir en su centro de conservación de fauna silvestre a los 80 hipopótamos que el gobierno colombiano planea sacrificar por su impacto sobre las especies nativas y la biodiversidad del país sudamericano. Los hipopótamos fueron inicialmente trasladados desde África hasta Colombia por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de los 80. De India pasamos a la Gran Muralla China, porque la reconstrucción de uno de los sectores más afectados por el paso del tiempo de esta obra se realizará con una restauración más auténtica, utilizando métodos tradicionales, la naturaleza, el paso del tiempo y las millones de pisadas que han hecho mella en esta maravilla del mundo, que ahora tendrá una nueva oportunidad con los trabajadores apoyados por mulas y el uso de piedras, además de morteros recuperados. Y en Hong Kong, la robot humanoide Sofía subió al escenario junto a una orquesta en vivo. En su primera actuación de música clásica durante un concierto temático sobre inteligencia artificial que fusionó el arte tradicional con la innovación tecnológica. Presentada en 2016, Sofía se hizo famosa por sus expresiones faciales muy realistas y sus apariciones en medios. Y ya pudo dejar ver su talento, además con unas cuerdas vocales inhumanas. Y para el cierre los dejo con un dato de otro planeta. ¿Sabían que toda la superficie del continente asiático, el más poblado de la Tierra, con 44 millones de kilómetros cuadrados, es mayor a la superficie de la Luna, que mide 38 millones de kilómetros cuadrados? Y con este dato los despedimos. Continúen con toda la información de Asia y el mundo en France 24, france24.com y nuestra aplicación móvil.